sencillamente no respeta el grano de café, no respeta el trabajo del productor, no respeta muchas cosas. Y por eso es que ustedes llegan a ciertos lugares y tienen cafés deficientes. Es aquí donde viene la palabra de barista, la palabra pasión. Y es aquí donde se encasilla la palabra pasión. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a tener, como tenemos a Rubén, venga, pase. Sí, venga, pase. Sí, es que tenemos aquí a Mr. Hermoso. Tenemos aquí a Rubén, ¿verdad? Y entonces usted me va a dar las dos características. Ok. Porque vean lo que va a hacer. Este barista se está preparando. Ahora sí. Tenemos un preparador de bebidas, ¿verdad? Alguien que solo está preparando bebidas y punto. Ahora les voy a enseñar cómo agarra un café un barista y lo lleva hasta la exposición total. ¿A qué me refiero? Que un barista, desde ya se los digo, un barista no aporta absolutamente nada a la bebida, nada. Un barista no es que por el barista sabe, ¿verdad? No es que él le aporta nada. Aquí yo tengo un 100% del trabajo de la familia Alfaro Vindas, un 100%, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo como barista? Por el respeto que yo le tengo al productor, por el respeto que yo le tengo al grano y por el respeto que yo le tengo a mi profesión, yo debería sacar el 100%. Pero muchas veces eso no pasa. Ahora, ya tenemos aquí, regálame, ¿ya sirvió el café? ¿Ese café? Sirva ese café, sirva el café aquí. Okay. Aquel, sírvalo aquí. Ok. Sí, así sirve un preparador de bebidas. Ok. A nivel de cualidad, porque no lo voy a hacer tomárselo, ¿verdad? Porque eso pasa normalmente en el pueblo de Costa Rica. Muchas veces ustedes pagan y pagan por eso. Don Edgar lo dijo en los hoteles. Muchas veces nos sirven café de segunda, tercera y cuarta calidad. Este no era tan malo. El problema era el tueste, ¿verdad? Porque se nos olvida la parte de guardarlo bien, de guardarlo en lugares secos, en lugares, ¿verdad?, que no les entre luz. Y entonces ni siquiera lo voy a hacer, ¿verdad?, probarlo. Lo voy a permitir que lo huela. Delicioso, ¿eh? Ok. Ahora, yo le voy a dar el café al caballero, un catador de la zona. Le voy a dar, pero preparado ahora sí por un barista. ¿Y qué se me hizo David con el micrófono? Ok. Para que el barista también nos cuente qué es lo que va a hacer diferente para llevar esta bebida hacia otro nivel. ¿Está bien? Vean, ya lo primero. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que voy a hacer es muy importante, sirve de calentar mi método. Esto sirve por un punto muy importante y es para evitar que el café tenga un choque térmico, que aquí esté frío y que salga caliente. Ok, eso fue lo primero. Entonces adelante. Eso fue lo primero que no hizo anteriormente. ¿Ok? Ahora sí lo va a hacer. Y lo que queremos ver es la transformación que tiene el hacer bien siguiendo los pasos de un barista. Ahora sí, ¿por qué es el barista? Ok, ¿ahora qué va a hacer? Ahora, es muy importante también lo que es lavar el filtro. Esto es porque, bueno, hay partículas que pueden aportar en el café sabores a papel o maderosos. Entonces es muy importante siempre eliminar ese exceso o esos sabores. Okay. Listo, entonces adelante. ¿Por qué? Por la inocuidad. Es muy importante, es porque es malo tocar el filtro, pero también es importante. Listo. Okay. Ahora, vean lo que tiene acá. ¿Qué tiene una romana? Que eso es muy importante. Porque aquí viene la parte de la dosificación. ¿Qué se refiere? Que el barista va a controlar cuánto café tiene por cuánta agua. ¿Ok? ¿Cuánto va a usar? Bueno, ahorita voy a utilizar una cantidad de 30 gramos por 500 ml. Ok.
30 gramos por 500 ml de agua. Adelante. Adelante. Ya teniendo la cantidad de café que yo deseo en mi método, entonces ahora lo que voy a hacer son varias aplicaciones. Cada aplicación tiene un valor, digamos, agregado que me va a aportar a mi café. Entonces el primero que voy a hacer es como para poder hidratar el café. Entonces es un chorrito muy ligero, despacio. ¿Ok? Escuchamos, ¿verdad? Primero vamos a hidratar la partícula del café para prepararlo, por eso se llama preinfusión. ¿Ok? ¿Qué sigue? Y ya después de haber hecho mi preinfusión, ahora mi siguiente aplicación va a ser para liberar dióxido de carbono. Entonces lo vuelvo a aplicar y ustedes van a notar cuando vayan a hacer una infusión que va a tener una espuma dorada. Esa espuma dorada yo le digo a los clientes que es el dióxido de carbono que está liberando. Perfecto. Esto más o menos ya viene un tiempillo, tal vez unos 20 segundos. Dejo que el agua juegue con el café. Perfecto. Ok, entonces mientras el barista está terminando esta infusión, ahora yo la voy a terminar por aquí. Ahora tengo por acá el honor también de tenemos aquí a don Remy Molina. ¿Ok? Don Remy Molina es el barista de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica. ¿Y él qué nos va a preparar? Yo les voy a preparar la prensa francesa. Ok, va a preparar la prensa francesa. Usted no. Sí, bueno, este es un método que yo creo que muchos tenemos en la casa, pero no sabemos cómo prepararlo. Entonces hoy le vamos a enseñar cuáles son los pasos para preparar esto, para que lleguen a la casa a hacer un buen cafecito. Ok, un aplauso para Remy. ¿Cuál es la importancia, don Remy, en el caso suyo, cuál es la importancia de, bueno, ya escuchamos a don Edgar, ¿verdad?, haciendo toda su presentación, pero la importancia de esto, de Orígenes como tal, del café que nosotros vamos a utilizar? Bueno, número uno, reconocer el trabajo del productor. Como comentaba don Edgar, ellos son los que se llevan el trabajo más duro y nosotros como baristas tenemos que respetar todo el trabajo, todo el esfuerzo que han dado ellos y bueno, a la hora de prepararlo, yo siempre pienso mucho en ellos y para mí es como un ritual. Cuando hago el cafecito es como cuidar todos los detalles que puedo para poder extraerle todos los sabores y todas las cualidades a ese café, que muchos tenemos en la casa pero no conocemos cómo hacerlo. En realidad, digamos, cuando uno tiene estos métodos, ya sea la prensa, ya sea el Chemex, ya sea el V60, cada uno se prepara de una manera diferente. Entonces vamos a cuidar como los pasos de preparación para que a la hora que lo preparemos siempre extraigamos lo mismo o lo mejor del café, ¿verdad? Entonces, en este momento, la prensa francesa, al igual que el Chemex, vamos a precalentarla. Si no se me pasa el pichelito, tal vez. Muchas gracias, José. Vamos a precalentarla para que no haya un choque térmico, como comentaba José. Ponemos un poquito de agua. Removemos un poquito. Y lo que vamos a hacer ahorita es nada más vaciar el agua. Ok, vean nada más una cosa, para que lo vean desde una vez. Vean algo muy importante que acaba de decir Remy y es la parte que nosotros debemos entender muchas veces. El por qué el método va a potenciar una de nuestras áreas. Una de las cosas que decía era que era diferente, una preparación diferente. Aquí nosotros tenemos un medio llamado dilución en el cual por gravedad el agua, ¿verdad?, va a descender y va a ser separada por un filtro. Mientras que en este lado vamos a tener directamente una infusión. ¿Qué me dice esto? Que yo voy a controlar, ¿verdad?, el desprendimiento de los azúcares, de lo que yo le había hablado al principio. Recuerden, los azúcares caramelizados, ok, todos esos azúcares caramelizados yo los voy a desprender mediante el contacto que tiene el agua y el café, pero controlando el tiempo. Y eso es una de las cosas más importantes que nosotros vamos a rescatar. Para mí la prensa es uno de los métodos más fáciles de preparar, porque en este caso, como comenta Johnny, nosotros solamente vamos a aplicar el agua sobre el café y vamos a dejarlo reposar un tiempo determinado. En este caso, yo estoy estoy utilizando 35 gramos de café y voy a utilizar 550 gramos de agua, mililitros de agua.
Entonces, como pueden ver, lo primero que vamos a poner es el cafecito. Luego vamos a hacer un tipo de preinfusión, como comentaba José, para liberar los gases. Yo normalmente pongo el doble de la cantidad de agua de café que estoy utilizando. Vamos a poner unos 70 en este caso. Y bueno, para que todas las partículas estén bien empapadas, voy a darle unas vueltitas. Entonces vamos a dejarlo reposar los 30 segundos, como les comento. Entre más fresco esté el café, vamos a dejarlo reposar un poco más para que libere más los gases. Y entre más viejo esté el café, entonces vamos a dejarlo infusionar menos tiempo. Entonces, luego lo que vamos a hacer es, de los 30 segundos, vamos a aplicar el resto del agua. Una forma circular, parecido a lo que es los métodos de chorrear, para que todas las partículas estén bailando con el agua circulante, y vamos a llegar hasta la medida que vamos a utilizar, 550. La diferencia entre la prensa y los métodos de goteo es que en este caso el café va a estar siempre en contacto con el agua, entonces vamos a tener que utilizar una molienda un poquito más gruesa, ya que como el café siempre va a estar sumergido en el agua, vamos a tener que dejarlo a él lentamente extraer los sabores del agua. Entonces vamos a utilizar un tiempo de aproximadamente unos 4 a 5 minutos por la cantidad del agua que estoy utilizando. Como ustedes pueden ver, este método se diferencia porque tiene un filtro de metal, y es un filtro que vamos a utilizar como émbolo. Entonces vamos a colocarlo encima y todavía no lo vamos a bajar, lo bajamos solamente en el momento que ya esté la infusión lista. Entonces, como pueden ver, simple y sencillamente lo tapo para que no se libere el calor, lo dejamos con el pistón levantado, con arriba, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar 5 minutos o 4 minutos aproximadamente, y lo voy a ir bajando lentamente. Lo bajo lentamente porque el filtro tiene una mallita, en donde la mallita normalmente va a retener las partículas más gruesas, pero la malla va a dejar pasar ciertos sedimentos. Esa es la diferencia de un método de filtrado que tiene un filtro de papel con un método que tiene un filtro de metal, como la prensa francesa. Esos sedimentos nosotros nos dan un resultado diferente, entonces vamos a tener una taza arenosa, así es como le digo yo, porque siempre deja como un residual, una arenita, ¿verdad?, que queda en el fondo de la taza. En algunos casos hay gente que le gusta, en otros casos hay gente que no le gusta. Entonces, si a las personas les gusta un café que tenga ese resultado, pero vamos a aportar otras características como el cuerpo, porque digamos el papel lo que hace es retener ciertos aceites que tiene el café, y bueno, eso me va a quitar un poquito de cuerpo. En este caso, como no estamos utilizando papel, vamos a tener un cuerpo mayor. También vamos a extraer las partes dulces del café, por eso es que nosotros hablamos de un tiempo de contacto, porque es igual que el tueste. Vamos a verlo de esta manera: cuando estamos tostando el café, vamos a ir tostándolo lentamente para caramelizar los azúcares naturales de la fruta. Entonces lentamente vamos a ir caramelizándolo hasta un punto que ya se desarrolló en su máximo esplendor. Entonces vamos a retirar el café en ese momento, cuando ya están caramelizados los azúcares, porque si lo dejamos más tiempo se van a ir quemando y nos van a dar otro tipo de sabores, ¿verdad?, más quemados. Y en este caso es igual con los métodos de preparación. Nosotros tenemos que dejarle un tiempo adecuado. Después de ese tiempo, todos los azúcares se van a ir perdiendo, todos los sabores dulces. Entonces vamos a dejarlo, como yo les comentaba, a los 4 minutos. Empiezo a bajarlo para llegar a 4 y medio, 5 minutos aproximadamente. Es igual que una carne, también si lo vemos desde el punto de vista gastronómico, o un queque. Si lo metemos al horno y lo dejamos ahí cocinar un tiempo determinado, como dice la receta, es porque va a llegar un punto en que se va a volver esponjoso y ya va a estar listo, ¿verdad? Si lo dejamos más tiempo, se va a ir secando y también se nos va a quemar, igual que el café. Entonces, es como para darles un punto de comparación. Entonces vamos a dejarlo a los 4 minutos, empezamos a bajar en este momento. Yo voy bajando el pistón lentamente para no levantar los sedimentos que yo les comentaba. Y lo que va a hacer el filtro es retener todas las partículas en la parte inferior del método, y en la parte superior va a quedar ya la infusión preparada. Entonces, como pueden ver, ya bajé todo el pistón y ya la infusión está hecha. Entonces vamos a darle a probar al catador. A mí siempre me gusta retirar lo que es el principio, porque tiene un poquito de partículas de café, y en este caso lo vamos a servir. Aquí claramente tenemos algo importante, ¿verdad? Esto, la temperatura.
Aquí tenemos una prensa francesa recién hecha, ¿verdad? Algo que ustedes van a ver en los procesos de filtrado, tales como el Chemex, el V60, y ahorita vamos a tener la oportunidad de ver la bandola como tal, es que ellos cuando empiezan a perder un poco de temperatura, el sabor va a mejorar. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a hacer es esto. Van a calibrarse los sabores y van a mejorar la bebida como tal. Entonces, vamos a probar primero el Chemex. Entonces hicimos este. Entonces dice que las características de sabor, ¿verdad? Es madera, acidez y sabor de manzana. Estas son las características sensoriales de las cuales nos está hablando. La temperatura que debe tener agua. Bueno, en parte de las, a ver, lo que nosotros los baristas llamamos puntos de control, son los cuidados que nosotros tenemos. Bueno, el ejemplo, la temperatura del agua que aquí debe tener es aproximadamente entre los 92 y 93 grados. ¿Por qué necesita esa temperatura del agua? Bueno, porque siempre, para nosotros lo importante es esto. Se lo repito, es sacar los azúcares que se caramelizaron, como habló Remy, en el proceso de tueste. Yo con esa temperatura logro extraer los azúcares, ¿verdad? Pero esos azúcares positivos de mi grano de café ya molido, 92, 93 grados. Entonces, como le decía, ¿verdad? Esas son las características de sabor. Ahora, bueno, vamos a darle espacio al catador para que pruebe este café. Sí. Lo que tenemos es el V60, ¿ok? Es este método que está por acá. Antes de presentarlo, esto. Aquí tenemos un método, el cual ya vimos en el Chemex, que el filtro se adhería por completo, se adhiere por completo al método. Mientras que en esta ocasión, esas estrías en forma de espiral no le permiten al filtro adherirse completamente al método. Por ende, la oxigenación va a ser mucho mayor. Entonces, aquí vamos a tener un proceso de extracción más rápido, ¿verdad? Que es lo primero, que va a ser más rápido, le permite una molienda más fina que el del Chemex, porque este solo va a tener una válvula de oxigenación. ¿Ok? Para entender qué significa la oxigenación, vimos que puso el filtro, ¿verdad? El barista puso un filtro, ¿verdad? Y lo llenó de café y lo humectó. En ese momento, para que el agua pueda tener este espacio, necesita desplazar el aire que estaba dentro del método. ¿Ok? Para que este proceso se dé, necesita tener un espacio de liberación, y es donde esta válvula hace la magia. Y es donde la válvula le permite que ese aire se separe, permitiéndole así la filtración correcta mediante un tiempo correcto. Entonces, y ahí hablamos de lo que habló Remy, ¿verdad? De esos aceites. Muchos de esos aceites son tan densos y en un filtro microporoso se van a quedar en el filtro. Mientras que en la prensa francesa sí se van a separar por completo del sólido y van a estar presentes en la bebida. Ok, ya aquí vimos, ¿verdad?, cómo la señorita está dosificando. La dosificación que va a usar, ¿cuál es? 450. Ok, 30 por 450, igual que el primer barista. Entonces, 30 por 450, para entender, nosotros nos basamos en una norma, la norma internacional para nosotros, que es la norma SCA. Así es como preparamos las bebidas, para poder calibrar. Nosotros iniciamos de 1.15. ¿Qué significa 1.15? Significa que por cada gramo de café nosotros usamos 15 gramos de agua, y de ahí calibramos. Llámese hacia arriba o hacia abajo. ¿A qué me refiero? Llámese que le tengamos que cambiar a más cantidad de agua o menor cantidad de agua para determinar cuál es la dosificación que le da el balance del que hablaba Rubén, ¿verdad? Ese balance que tiene el café. Entonces, el V60, para entenderlo, aquí tenemos un método alemán, tenemos el método francés, ¿verdad? Que este método es súper controversial, ¿verdad? Porque primero un francés, después, bueno, dos franceses, después vienen dos italianos, después dos franceses, después suizos, y hacen un montón, ¿verdad?, de actualizaciones para llegar a la prensa que tenemos hoy, ¿verdad? Y en el caso del V60, ¿verdad?, se dice que fue inventado en Alemania, pero perfeccionado por los japoneses, ¿verdad? Haru es el que viene y lo perfecciona
¿Y por qué V60? ¿Verdad? Porque aquí tenemos que expresa francesa. ¿Por qué V60 o V60? Bueno, porque V en este caso es por el vórtice, ¿verdad? Que crea a la hora de las estrías, ¿verdad? Genera que todos esos líquidos se dirijan hacia el centro. Y tenemos, ¿verdad? Este ángulo que tiene es de 60 grados. Por eso el nombre. ¿Ok? Entonces tenemos un método alemán, un método francés y un método japonés. ¿Ok? Y ahora, cuando la barista termine de preparar la bebida, le vamos a permitir nuevamente al catador que pruebe el mismo café que ustedes ya vieron, ¿verdad? Que era el mismo café que tenía notas tal vez similares, pero a nivel de acidez, dulzor y cuerpo, ¿verdad? Que de lo que habló el catador cambiaba completamente. O completamente no, sino que tenía cambios significativos. Ahora, le vamos a permitir a este método también que exponga sus características y que el catador nos diga qué es lo que tenemos. ¿Okay? Mientras se prepara la bebida, ok, esta es el café. El café, bueno, ya lo escucharon, ¿verdad? La señorita Adelina y demás. De las cosas importantes que hay que rescatar es eso. Nosotros como baristas, ¿verdad? Se nos entrega este material. Y por eso es las cosas o la prioridad. Una vez me decían, es que yo ahora veo que hacen cursos por todos lados y que dan cursos por todos lados. ¿Qué va a pasar con esos baristas y su trabajo? ¿Quiere que le cuente así rápidamente cuál es la respuesta que yo le daría a esta pregunta que hacen? Este curso de barismo del que tanto hablan, el curso de caficultura o cultura de café, como lo quieran llamar, debería ser prácticamente como la manipulación de alimentos de cualquier persona. ¿Por qué? ¿Sabemos cómo se nos llama a nosotros? Un país origen. ¿A qué se refiere? Que nosotros somos productores.